México deporta a unos 600 migrantes hondureños, muchos de los cuales advierten que volverán a emigrar sin importar el riesgo porque quieren un trabajo. Expertos afirman que Honduras ha entrado en una fase de migración crónica donde huyen del país no solo los pobres, también los profesionales y los menores. Confrontación entre migrantes y autoridades mexicanas devela la política agresiva de cero tolerancia de México hacia los integrantes de las caravanas. Fiscalía y no el Congreso es quien decidirá la suerte de UFESIC, al recordar juristas a Tomás Zambrano que Ministerio Público tiene rango constitucional. CNA presenta caso ante Ministerio Público por millonario contrato de compras de lámparas LED por parte de la ANE que resultaron inservibles y se pagaron 100 millones. Presidente Hernández liquida la Maxi y ahora pide al Congreso que le aprueben ley de colaboración eficaz y nueva ley de secretos. Obispos ratifican posición de conferencia episcopal sobre el debilitamiento en la lucha contra la corrupción y frente a propuesta del gobierno. Esperan hechos y no discursos. Organización Panamericana de la Salud alerta a las autoridades sanitarias hondureñas frente al coronavirus, cuyo primer caso ya se reporta en Estados Unidos. Inicia el juicio político contra el presidente Donald Trump y el primer choque de fuerzas se centró sobre las reglas del juego. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 21 de enero. Más de 600 compatriotas que habían salido del país, algunos en la caravana y otros por separado, han retornado este día a Honduras tras ser requeridos al intentar ingresar a México, pese a ser deportados. Y la experiencia vivida, algunos han dicho que intentarán regresar porque la necesidad de un trabajo y la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, de llegar a los Estados Unidos, es mayor que cualquier odisea en el camino. Mientras muchos compatriotas que salieron en la caravana la semana anterior hacen lo posible por ingresar a México para llegar a tierras norteamericanas, otros que no lograron este objetivo han llegado este día al aeropuerto Ramón Villeda Morales tras ser retornados en 2 vuelos en un avión de la Policía Federal Mexicana. Algunos aseguran que habían partido por su propia cuenta días antes de que saliera la caravana. Sin embargo, al igual que otros que participaron en esta actividad, fueron retenidos por no contar con los requisitos para ingresar a este país. Nosotros íbamos caminando, ya estábamos bien adentro, pero íbamos cansados, entonces ya nos habían correteado la mira, incluso nos tiramos por potreros, pero no la pudimos, sí. ¿Te fuiste en la caravana? No, yo ya me había ido anteriormente. ¿Hace cuánto? Desde el 10 me fui yo, antes de la caravana. Junto a los más de 200 que ingresaron este día vía aérea, se sumaron más de 450 que por la vía terrestre llegaron al Centro de Atención al Migrante retornado en Omoa y al de Belén, provenientes de Tabasco, Acayucán, Tapachula y Ciudad de México. Las autoridades de Cancillería estiman que serán unos 1,900 los retornados en los próximos 3 días. Esta es el primer ingreso de la caravana que nosotros recibimos. También quiero manifestarle que el día de mañana y así sucesivamente vamos a estar asistiendo o recibiendo personas de México retornadas ya de la caravana en el Centro de Atención al Migrante retornado en Omoa, alrededor de 500 personas diarias. Ellos pueden ingresar de alguna forma y andar ilegales, pero al momento que las autoridades mexicanas los agarren, ellos no van a poder seguir circulando, ya que para poder ingresar o estar en tránsito en la República de México, necesariamente tienen que contar con una visa mexicana. Hay quienes llegaron tal como salieron, con su mochila y bolsas, otros sin nada en sus manos. Lo que sí comparten algunos es que pese a la experiencia, seguirán intentando marcharse del país ante la necesidad de un trabajo que aseguran no encuentran aquí. No hay trabajo aquí en Honduras, pues, no hay trabajo, pues. Sí, no hay trabajo aquí, no hay nada de trabajo aquí. Tenemos que mirar, pues, por eso. ¿Qué día te habías ido de la semana pasada? Me fue el miércoles 15. ¿En la caravana ibas? No, solo. No, salgo solo siempre. ¿No logró su objetivo de querer llegar hasta...? No, pero igual me voy de vuelta siempre. Sí, ahorita vaya, sí, ahorita solo vengo nomás unos 2 días acá y digo de vuelta siempre. Datos oficiales estiman que el año anterior al menos 108,000 hondureños llegaron deportados, la mayoría de México y los Estados Unidos.
Tal como lo han visto, algunos retornan de manera voluntaria, otros son forzados, pero el drama de los migrantes en la frontera de Guatemala con México se orienta a rendirse o resistirse, sin faltar los que se las ingenian para cruzar el Suchiate. En la forma en que al menos 110 migrantes hondureños fueron regresados a sus países en avión, luego de su ingreso furtivo a México y del enfrentamiento que se dio y que las autoridades mexicanas califican como una operación exitosa. A pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, pues no logró su cometido. La migración tiene que ser ordenada, tiene que ser segura y tiene que ser regular. Pero eso no parece ser lo que millones vieron ayer en el río Suchiate. Las autoridades aseguran que solo 500 cruzaron y parece no coincidir con el número que se ve en pantalla. Dicen que rescataron a 400, además insisten en que solo 58 lograron evadir a las autoridades y hoy detuvieron a algunos de esos en un parque de Chiapas. Todo el mundo pasa ahí, todo el mundo llega ahí. Lo que pasó ayer, ¿qué es que les complica ahora más la situación? Pero puede ser, pero no fuimos nosotros. Este grupo fue sorprendido y rodeado en un parque de Tapachula a unas 25 millas del río. A rayo del sol esperaron las decisiones de las autoridades y otros encerrados en la furgoneta sin ventilación y a casi 38 grados. Luego se los llevaron a la estación migratoria. ¡Estamos muriendo! ¡Ni que fuéramos animales, compa! De esta manera son trasladados este grupo de migrantes hacia un centro de detención donde será procesada su solicitud de asilo. Esa es la forma en la que lo sacan de este parque en Chiapas. A pesar del reforzamiento en la línea fronteriza de los equipos antimotines y de los retenes en las carreteras de Ciudad Hidalgo, se observa a migrantes que andan por el camino. Pero estoy arreglando. O sea, si eres inmigrante, pero estás arreglando. Sí, estoy arreglando. ¿Apenas pasaste? Sí, apenas. Hoy del lado guatemalteco del Suchiate, los migrantes esperan una nueva oportunidad para ingresar a México, donde escenas tan tristes como estas podrían repetirse, pero hoy no ocurrió porque a último momento desistieron, ya que aún hay quienes buscan a sus seres queridos que desaparecieron ayer. La caravana migratoria que iniciaron el 15 de enero, cerca de 2.000 migrantes hondureños y el encontronazo sostenido este lunes en el río Suchiate con autoridades mexicanas solo demuestra que Honduras tiene un problema endémico en términos migratorios y que las promesas del presidente López Obrador, por más voluntad y asistencia económica que haya, son difíciles de cumplir en la generación de empleos en su país a los migrantes centroamericanos. Son imágenes dramáticas que reflejan la desesperación de miles de hondureños que prefieren arriesgar sus vidas y la de sus familias a quedarse un día más en el país. Pese a los riesgos, familias enteras dejan todo atrás en busca de una vida digna y lejos de la violencia, aseguraron los analistas, quienes muestran su preocupación por una crisis que lleva hasta profesionales universitarios a emprender peligrosos caminos. Se han ido muchos profesionales, conozco yo médicos que no tienen empleo y se han ido a Estados Unidos a aventurar. Entonces, porque es una aventura para ellos y hacer cualquier cosa. Entonces, a limpiar pisos, a limpiar casas, a limpiar edificios, a meterse a la construcción. Conozco profesionales que están en la construcción en los Estados Unidos, porque el gobierno no resuelve los problemas fundamentales de salud, de trabajo, de educación. Hay una frustración tremenda. A ello se suma el aumento de menores, quienes en compañía de sus padres o solos viajan en las caravanas expuestos y vulnerables a mutilaciones y represiones, como la vivida este lunes en la frontera de Guatemala y México. Ellos quedaron envueltos entre la lluvia de golpes de la Guardia Nacional Mexicana y la estampida de los migrantes. Como las niñas están expuestas a violaciones, incluso a trata, a embarazo adolescente, a violaciones. Las condiciones entonces que viven los niños y las niñas es de mucha angustia, de mucho dolor, y por eso también convocar a los estados a tener una respuesta coherente con los derechos humanos. Y es México, donde una vez los migrantes centroamericanos encontraron una luz de esperanza, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador les prometió trabajo y acompañamiento, donde ahora encuentran su primer muro de contención
pues el discurso cambió y con ello se cierran las puertas de la frontera, lamentan defensores de derechos humanos. Hubieron declaraciones por parte de personal de gobierno de México que sí, que irían a apoyar principalmente a las personas que irían para solicitar asilo, las personas que querían trabajar y estudiar en México, sí les iban a apoyar para que pudiera tener su documentación. Y la verdad no hubo ninguna posibilidad. Lo que nosotros tenemos de información es que va a deportar a todas estas personas. Este ex canciller de la República indica que todo obedece a la política migratoria agresiva del gobierno de los Estados Unidos. Al presionar a México, porque usted sabe de que la relación económica y social entre México y Estados Unidos es muy estrecha y prácticamente han presionado y han logrado lo que ellos han querido en relación a la política de México. Sin embargo, enfatiza que por más represión, leyes o tratados que se implementen, en poco o nada incidirá para detener un flujo migratorio cada vez mayor, pues todavía no cambian las causas estructurales que llevan a los hondureños a arriesgar sus vidas para mejorarla. Apenas van 20 días de este año y ya se deportaron más de 2.300 hondureños y hondureñas, entre ellos niñas y niños que viajaban junto a sus padres en busca del sueño americano en los Estados Unidos. Gabriela Andino, Telenoticias. En un pronunciamiento este martes, autoridades de Plan Internacional mostraron su preocupación por el aumento de madres y padres que viajan en la caravana rumbo a Estados Unidos en compañía de sus hijos, en la mayoría de los casos menores de 5 años, señalando que corren un peligro inminente en la travesía. No se pueden llevar a los niños, a las niñas en este éxodo, en estas caravanas, porque es demasiado brutal el riesgo al que se les está exponiendo. Porque efectivamente para un adulto ya es absolutamente fuerte estar en esas condiciones. ¿Qué implica un niño o una niña? Y también ahí vemos cómo el Estado ha tenido que intervenir. Desde la DINAF se han retirado niños que estaban viajando sin padres y sin madres. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y eso también es un pensamiento que tenemos que tener, es cómo estamos considerando a estos niños y niñas. ¿Son el medio para llegar? Zambrano instó a las diversas instancias del país para coordinar esfuerzos en protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables que viajan en la caravana. Indicó además que ya se identificaron 229 menores, de los cuales 134 fueron puestos en protección del DINAF. Y a propósito, 2 niños hondureños de la caravana migrante que habían desaparecido en México ya fueron encontrados por las autoridades, mientras que una niña de 1 año y 2 meses se encuentra desaparecida en Guatemala, ha revelado Nelly Jerez, la vicecanciller de la República. Las políticas migratorias de Estados Unidos han convertido a México en el primer muro para atajar las corrientes migratorias e inducido a Honduras a dar prioridad al cumplimiento de los acuerdos con Washington que en impulsar políticas inclusivas que impidan la salida de su gente, misma que huye de la violencia generada por la impunidad y la corrupción, afirmó hoy en un panel un grupo de expertos internacionales y nacionales en temas migratorios. El grupo de analistas nacionales e internacionales discutieron los elementos que hay detrás de la crisis migratoria que atraviesa Honduras, misma que no se ha asumido como corresponde, señalaron, al asegurar que en tanto no se combatan problemas estructurales como la corrupción, impunidad e inseguridad, los hondureños continuarán huyendo de su propio país pese al riesgo que ello implique. Yo creo que Honduras tiene que asumir que tiene problemas crónicos desde hace tiempo. Obviamente el gobierno aquí está buscando crecimiento económico, pero no solo crecimiento económico va a resolver los problemas. Tiene que mirar la impunidad, tiene que fortalecer su sistema judicial y las fuerzas policíacas para poder reducir la criminalidad en el país. Tiene que buscar apoyos extranjeros en la Unión Europea y, si es posible, en el futuro de Estados Unidos para eso. Otro problema que se identificó es que Honduras ha optado por dar prioridad al cumplimiento de los acuerdos con el gobierno del presidente Trump, que en impulsar políticas inclusivas que impidan la salida de su gente. Han colocado la migración en la agenda de seguridad y no en la agenda del desarrollo. Y en ese sentido, todos los gobiernos que apoyen esa política de los Estados Unidos van a convertirlo en su socio y amigo, a pesar de cualquier otro señalamiento que se les pueda hacer. Añadieron que a la par de la violencia y el desempleo, los hondureños que hoy salen del país dicen sentirse decepcionados y los desalienta la corrupción y la impunidad.
mismas que siguen multiplicando la pobreza. La impunidad, el clima de impunidad y corrupción que pervade a las estructuras judiciales y policiales y gubernativas de Honduras conlleva a un aumento de la violencia que empuja a muchos más hondureños cada vez a intentar otro tipo de vida, a intentar una vida mejor en otro lado. Breda exteriorizó su preocupación en el incremento de la violencia en Honduras, un retroceso si se toma en cuenta la reducción de la misma en países vecinos como Guatemala y El Salvador, también expulsores de migrantes. Han mantenido una tendencia a la baja, a la reducción de la violencia en términos de homicidios, por lo menos durante los últimos años, incluso el año pasado, mientras que Honduras, por toda esta dinámica que estaba mencionando, de crisis política, de seguridad y humanitaria, ha vuelto a aumentar los niveles de homicidios, por lo que es un retroceso muy preocupante. Los panelistas indicaron que es momento que el Estado hondureño ponga atención a la crisis migratoria que pone en riesgo la vida de quienes intentan mejorar su calidad de vida fuera del país. Más adelante argumento que con el fin del convenio que creó la Maxi desaparece la UFESIC. No tiene ni pies ni cabeza, según juristas del medio. Estás viendo TN5 Estelar. Gracias a Cuadernos Copán. Para recordar hay que escribir en un copán. Las declaraciones del secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dando por concluida la labor de la UFESIC al ser liquidada la Maxi, no tiene ni pies ni cabeza, aseguran los juristas al recordar que el Ministerio Público tiene rango constitucional y es potestad del fiscal general crear las dependencias y direcciones internas que estime conveniente. Por tanto, el Poder Legislativo no tiene injerencia para incidir en la finalización de la UFESIC. El cierre unilateral del mecanismo interinstitucional de cooperación bilateral entre el Ministerio Público y la Secretaría General de la OEA a través de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi OEA, no significa un adiós para la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC, una entidad orgánica creada por el Fiscal General de la República para la investigación y persecución penal integrada. El artículo 14 del mecanismo que establecía que trabajarían con equipos integrados entre la misión y la UFESIC, eso es lo que ya no tiene vigencia, Maxi ya no existe, por lo tanto ya no habrán equipos integrados y ahora UFESIC tendrá que trabajar de forma individual porque aún no ha perdido su vigencia, porque tendría que ser revocada esa existencia de UFESIC mediante otro acuerdo de fiscal general que tendría que derogar esa existencia. Es el secretario del Congreso Nacional, diputado Tomás Zambrano, quien cita el artículo 14 del referido convenio y señala textualmente que la existencia de la UFESIC vence en la misma fecha en la que concluye el periodo de tiempo que dura el mandato conforme al convenio Honduras-OEA Maxi, señalamiento que este profesional del derecho define de esta manera. Dos cosas. En primer lugar, que basado en el principio de independencia del Ministerio Público, eso es una intromisión a la propia naturaleza de independencia del Ministerio Público y si proviene de una autoridad de otro poder del Estado. Y además de eso, no lo miraría ético que una persona que ha sido objeto de algún tipo de persecución por parte de UFESIC con ese conflicto de intereses se pronuncie de esa manera. La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción fue creada y asimismo depende directamente del Fiscal General de la República y solo este y no otro poder del Estado puede decidir su continuidad en observancia a lo prescrito en la Constitución de la República, marco en el que se fundamentan las actuaciones del Ministerio Público. Vea usted que aquí únicamente se observa la interferencia por parte de algunos poderes del Estado ante el tema de la independencia de cada uno de las instituciones públicas y específicamente en el Ministerio Público. Desafortunadamente nosotros estamos viendo este tipo de situaciones y bueno, es parte del accionar en el combate a la corrupción. De conformidad con su creación, la UFESIC mantiene activas sus funciones de apoyar, fortalecer y colaborar activamente en la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción cometidos por funcionarios y exfuncionarios del Estado durante la presente y las pasadas administraciones de gobierno.
Plenamente consciente del profundo deterioro de la imagen de su gobierno, agudizado con el fin de la Maxi, el presidente Hernández trata de infundir esperanza en la población al pedir al Congreso Nacional que apruebe lo que la Maxi soñó, sugirió, presionó, pero Honduras no cumplió: una ley de colaboración eficaz y la derogación de la ley de secretos oficiales. Estamos seguros que ustedes... Al reiterar su compromiso para luchar contra la corrupción y la impunidad en el país, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que durante su gobierno se ha venido trabajando para lograr un sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción, y este se basa en 3 pilares: el fortalecimiento institucional, Estado de Derecho y la participación beligerante de la ciudadanía. En ese sentido, le pidió al Congreso Nacional que agilice la discusión y aprobación de leyes que añoró la Maxi, como la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de la Ley de Secretos. De las que recuerdo, la Ley de Secretos prácticamente con Maxi la habíamos consensuado en casi un 98%. Yo sé que los diputados son la autoridad en materia legislativa y ellos tienen la última palabra, pero que ya no le demos más largas a ese tema y que tomen la decisión del caso. También tienen que tomar una decisión sobre la ley que tiene que ver con el concepto de colaboración eficaz. De igual manera, para mí es importante algo que ya montamos. El proyecto funcionó durante 3 años, con enorme rendimiento en construcción de vivienda, y ahora queremos montar la institucionalidad del nuevo sector vivienda. Pocos artículos les hacen falta en la ley de vivienda. Ante las críticas recibidas por no haber renovado el convenio de la misión, el mandatario recordó que fue su gobierno el que buscó a la OEA para pedirle que se construyera el convenio. Bueno, mire, lo primero que tengo que decir es que fue mi gobierno quien fue a buscar a la OEA para pedirle que construyéramos el convenio. La OEA ni idea tenía de esto. Yo fui, busqué al equipo de OEA y construimos el convenio que creó la Maxi. Además, aclaró que el Poder Ejecutivo no tiene la autoridad para aprobar un convenio internacional con un simple intercambio de notas. Estas tienen que ir al Congreso Nacional, reiteró. El convenio de Honduras con OEA que crea Maxi dice que el Poder Ejecutivo que yo presido no tiene la autoridad por sí mismo de que por el simple intercambio de notas se puede lograr o se podía lograr la prórroga o la modificación. El intercambio de notas tenía que ir siempre al Congreso Nacional. Con relación al próximo proceso electoral, el presidente Hernández solicitó al Poder Legislativo que decida sobre la segunda vuelta electoral y el tema de la reelección presidencial. Todos merecemos un sistema electoral fuerte, robusto y democrático, señaló el gobernante. Hernández aseguró que el Ejecutivo continuará impulsando la transparencia con el envío al Congreso Nacional de una nueva ley de contratación del Estado y la ley del Banco Central de Honduras con mejores prácticas. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, que ya dijo el sábado que el fin del convenio que creó la Maxi es un dolor de cabeza para Honduras, espera con reservas ver los frutos del sistema integral contra la corrupción e iniciativas en materia de transparencia que promete el presidente Hernández antes de confiar en las promesas. Antes de prejuzgar, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez le concedió hoy el beneficio de la duda al presidente Hernández, que después de liquidar a la MASIC, instó al Congreso Nacional a debatir la ley de secretos y la ley de colaboración eficaz. Yo creo que lo que toca actualmente es, ya que se ha dicho que se va a acrecentar la lucha contra la corrupción, que se vean los frutos. Se fortalezcan las instituciones, ¿no? Ciertamente. Debemos confiar en las instituciones nuestras, cardenal. Bueno, debemos confiar en ellos, pero que demuestren que podemos confiar. Los obispos que con anterioridad se habían pronunciado a favor de la continuidad de la MASIC no dejan de exteriorizar su consternación por la decisión que adoptó el gobierno. Nosotros ya teníamos una postura definida
expresada también en los últimos documentos de la conferencia episcopal. Nosotros apoyábamos plenamente la continuación de la MASI y pues estamos consternados, como parece ser la mayoría de la población en Honduras, por esta decisión que no esperábamos. Que en un país son las instituciones propias las que deben funcionar para que no haya el abuso del poder en todos los aspectos, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pero en un país como en Honduras, donde hemos visto cuán débil han sido las instituciones para salir al combate de la corrupción, pues la MASI ayudaba en ese sentido, ¿no? En el último pronunciamiento del año anterior, el 19 de diciembre, la conferencia episcopal expresó su apoyo a la MASIC por el tiempo necesario hasta lograr el fortalecimiento e independencia de la institucionalidad del país. Yo lamento personalmente mucho esta decisión que se ha tomado. Es que para luchar contra la corrupción necesitan muchos actores internos y el apoyo externo. Sin el apoyo externo es mucho más difícil, porque es toda una cultura de la corrupción en la cual estamos metidos, y entonces para deshacernos de esto necesitamos el apoyo de afuera. Pero además el presidente Hernández ha prometido impulsar la transparencia con el envío al Congreso Nacional de una nueva ley de contratación del Estado y la nueva ley del Banco Central de Honduras con mejores prácticas. Mariolanda, Telenoticias. Este martes el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un nuevo caso denominado Las Luminarias de la Corrupción y la Oscuridad, relacionado con un contrato que generó la compra de 56,000 lámparas LED que resultaron infuncionales, generando un perjuicio de al menos 100 millones de lempiras al Estado. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó a la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública denuncia de alto impacto que afectó las finanzas públicas, siendo responsables por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, actuales servidores y ex servidores públicos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. También está dentro de la denuncia la comisión de evaluación que participó en esto, el consorcio colombiano que se ha querido sostener algunas pláticas. De hecho hubo conversaciones con la representante legal en Honduras, pero los representantes de Colombia se han desentendido de manera directa. Según hechos identificados por el CNA, se trata de un contrato suscrito el 28 de julio de 2017 entre el gerente general de la ENE, periodo 2016-2019, y un consorcio colombiano para la adquisición de 56,000 lámparas LED como parte del programa denominado Honduras Brilla, que serían distribuidos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Estas fueron adquiridas para el año 2017, específicamente en el mes de julio, y fueron distribuidas a diputados del Congreso Nacional para que ellos hiciesen campaña política con las mismas luminarias. Muchas no llegaron a sus destinos correspondientes, muchas no se distribuyeron como correspondía, y al término pues hemos identificado un perjuicio por casi 100 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras. Una vez desarrollados los procesos de selección, la comisión determinó presentar a la Gerencia General de la ENE un listado de 5 empresas para que éste seleccionara la más idónea. Sin embargo, el CNA identificó que ante esa facultad potestativa, el gerente seleccionó al consorcio colombiano que presentó la oferta más baja de las luminarias LED, siendo esta de muy mala calidad. Algo importante en esta denuncia que debemos de destacar es que de manera bastante misteriosa los fondos que tenía la ENE para esta contratación, para esta licitación pública internacional, fueron trasladadas de manera directa a la tasa de seguridad, para que fuese la tasa de seguridad quien administrara estos fondos con el objeto de evitar temas de transparencia. Asimismo, también se identificó que fue trasladado esto a la tasa de seguridad a efecto de que la empresa colombiana introdujera las luminarias sin pagar los impuestos correspondientes, entonces utilizando exoneraciones solicitadas y requeridas por la misma tasa de seguridad poblacional. El Consejo Nacional Anticorrupción constató que la empresa seleccionada nunca entregó la garantía de calidad de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado, tampoco fue requerida por la comisión evaluadora ni por el administrador del contrato, observándose un concierto entre las partes, limitando al Estado para solicitar el cambio y evitar el perjuicio ocasionado.
Este martes, el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública se reunió con la Mesa Técnica de Cooperantes, a quienes presentó una cartera de 10 proyectos orientados a fortalecer el organismo y garantizar el acceso a la información pública. Estos proyectos van relacionados a la protección de datos personales, rendición de cuentas, participación ciudadana, tecnología, regionalización de la institución, formación de profesionales de la comunicación y oficiales del IAIP, entre otras iniciativas que buscan ser financiadas por la cooperación internacional. Los comisionados del IAIP indicaron que sus propuestas van orientadas a devolver la confianza y credibilidad ciudadana hacia la institución y su trabajo a favor de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. A pocos días para que finalice la segunda legislatura, la Asociación para una Sociedad Más Justa le recordó al Congreso Nacional que es urgente que se aprueben las reformas electorales que permitan resolver la reelección presidencial y la segunda vuelta. Segunda vuelta electoral, con la inscripción y participación de nuevos partidos políticos y 3 fuerzas políticas con opciones reales de ganar una elección, la fragmentación del voto continuará produciendo márgenes estrechos que resultarán con un presidente o presidenta elegidos con porcentajes bajos a su favor. El golpe de Estado de 2009, la destitución irregular de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012 y la crisis electoral de 2017 son suficientes precedentes de la reelección presidencial que dejan la puerta abierta a nuevos episodios de conflictos sociales. Desde el 2018, la ASJ ha recalcado la necesidad que se hagan reformas en tiempo y forma para evitar la conflictividad social que se registró en las elecciones generales de 2017. En el inicio del juicio político al presidente Donald Trump, las bases y las reglas del procedimiento a seguir y si este será un juicio rápido o no, centran el debate. The Senate will convene as a court of impeachment. Esta noche en el Senado de los Estados Unidos, el juicio político contra el presidente Trump está oficialmente en marcha. To the trial of the impeachment of Donald John Trump. A un lado estaban los senadores sentados en silencio estudiando los argumentos. Más allá, estaban 7 congresistas demócratas actuando como fiscales explicando las pruebas sobre irregularidades. Y al otro lado estaba el equipo legal que representa al presidente que denunciaba el caso como infundado. That the president has done absolutely nothing wrong. El presidente no ha hecho nada malo, los cargos impugnados no se acercan al estándar requerido por la Constitución, dijo uno de los abogados de Trump. Después de escuchar quejas, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, suavizó las reglas del juicio. Los acusadores y el equipo legal del presidente ahora tendrán 24 horas cada uno en un lapso de 3 días para presentar sus argumentos. Anteriormente, McConnell propuso una jornada maratónica de 12 horas durante 2 días. Republicanos querían un juicio político rápido y a altas horas de la noche, pero cedieron sutilmente ante los reclamos de los demócratas. Y si lo van a tener que hacer a las 12 de la noche, donde todo el mundo está durmiendo y tiene que trabajar el próximo día, pues obviamente es un descubrimiento de parte de los republicanos. También sorpresivamente McConnell indicó que la evidencia se incluirá en el récord. La próxima semana se espera un voto para considerar testigos adicionales. Y es sobre eso en lo que se esperan más peleas. El líder demócrata presentó una enmienda para que se consideren documentos y testigos. Mientras este juicio continúe, los senadores serán una audiencia cautiva. No pueden hablar en el salón del Senado. Si lo hacen, podrían ir a prisión. Y así como ellos, los fiscales también corren, se preparan. No puedo hablar con ustedes hoy. Entre tanto, el presidente a su llegada al Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, volvió a decir que todo esto es una cacería de brujas. Y siempre relacionado con Estados Unidos, destacamos que la primera muerte por el coronavirus se ha registrado en los Estados Unidos. En el mundo en TN5, Raquel Lazo tiene los detalles. Informamos de última hora que China reporta el fallecimiento de 9 personas y 440 casos del nuevo virus. Es por eso que la Organización Panamericana de la Salud alerta a las autoridades sanitarias hondureñas frente al coronavirus. Continúa viendo TN5 Estelar. Gracias a Cuadernos Copán.
Para recordar, hay que escribir en un copán. La Organización Panamericana de la Salud gira alerta a las autoridades sanitarias para implementar vigilancia en las terminales aéreas por el nuevo coronavirus, una especie de neumonía que ya cobra víctimas en Asia y ha llegado a Estados Unidos. Los coronavirus son una extensa familia de virus que causan diversas enfermedades desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo. Actualmente la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta por la aparición del nuevo coronavirus que deja 282 casos confirmados en varios países de Asia, mientras Estados Unidos confirmó hoy su primer caso. Que se le llama el novel coronavirus, es un virus que ocasiona neumonía del tipo de la familia de virus del SARS. Se identificaron los primeros casos en la ciudad de Wuhan, China. La OPS también activó ya el Centro de Manejo de Emergencias para las Américas. Aquí en Honduras enviamos el sábado 18 de enero toda la información que teníamos disponible y recomendaciones a la Secretaría de Salud. Las autoridades sanitarias del país informaron que acataron la alerta y ya mantienen una vigilancia epidemiológica con medidas de control en las terminales aéreas. Para mantener una alerta en los aeropuertos de toda aquella persona que venga procedente de esta provincia de Ubaid sea reportada a la unidad de vigilancia de la salud para nosotros poder reportarla a los organismos internacionales. El nuevo coronavirus se transmite de persona a persona y hasta ahora se desconoce su origen, aunque los primeros casos se presentaron en un mercado de la ciudad china de Wuhan. Ya se sabe que hay transmisión persona a persona, hay varios cientos de casos en China y han habido 6 muertes en esa área. El misterioso virus tiene síntomas similares a los de una gripe: fiebre, tos, fatiga, dolor de cabeza y de garganta, dificultad para respirar y puede causar hasta neumonía. Como es un virus, no responde a antibióticos, no responde a la mayoría de los antivirales comunes, que este tipo de virus produce neumonía. Angustiados por la presencia de muchos virus y las secuelas del dengue, los hondureños imploran que el nuevo coronavirus no llegue al país. Más fuerte que la gripe aviar, entonces estamos en problemas más. ¿Hay preocupación? Claro. La vigilancia en los aeropuertos es a las personas que llegan de los países donde se han presentado casos de la enfermedad. Para tranquilidad de las personas, hasta ahora no se ha presentado ningún caso de esta enfermedad en el país. Sin embargo, dicen las autoridades que más vale prevenir que lamentar. Por eso han implementado la vigilancia epidemiológica en las terminales aéreas. Mario Landa, Telenoticias. Los comerciantes de La Esperanza y Intibucá se encuentran incómodos con las autoridades policiales ante el último robo suscitado esta madrugada en un negocio de la localidad, y pese a que pusieron la denuncia a las 8 de la mañana, la policía se desplazó hasta las 4 de la tarde de este martes al establecimiento comercial. Los intibucanos piden un mayor patrullaje en las zonas y en las cámaras de seguridad. Se capta el momento en que 2 hombres y una mujer cometen el atraco y se presume que son originarios de los barrios en vías de desarrollo. Lo rompieron, destruyeron bastante y pues se llevaron una mercadería de unos 25 pares, una pérdida de unos 25.000 a 30.000 empiras. Lamentablemente para nosotros los emprendedores, ¿verdad? Que estamos aquí tratando de traer la inversión acá a La Esperanza de Intibucá. Entonces les hacemos un llamado a las autoridades, tanto a la DPI como a la Policía Nacional, ¿verdad? De que en lo que ellos puedan colaborarnos en hacer más patrullaje en altas horas de la noche, de 11 a 6 de la mañana, bueno, de día y de noche, porque los asaltos a mano armada están a la vuelta de la esquina. Aquí en la mayoría de los locales, según me están informando ahora, se han metido pues y la gente tiene miedo a denunciar. ¿Por qué vamos a tener miedo? Martínez reveló que su negocio se dedica a la venta de zapatos americanos. El robo hecho en su tienda asciende a unos 30.000 empiras. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con la Policía Militar de Orden Público, capturó en la colonia Divagna de Comayagüela a un cabecilla de la organización criminal Pandilla 18, identificado como Eric Leonardo Reyes Ponce, de 31 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Topo o Huesos, quien por su amplio historial delictivo se había convertido en un objetivo de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas.
Junto a alias El Topo o Hueso se capturó a su pareja sentimental, Lilian Yolani Díaz Galeano, de 21 años, conocida en el mundo criminal como alias La Flaca, miembro activo de la pandilla 18. Ambos detenidos forman parte de la estructura de recolección de extorsión, venta de droga y almacenamiento de armas de uso comercial del grupo criminal al que pertenecen. Un ciudadano hondureño de 23 años, identificado como Brian Josué Rodríguez, fue detenido por la Policía Nacional durante un patrullaje a pie en el sector 3 de la colonia Villanueva de Tegucigalpa, más conocido como el Callejón de la Muerte, portando un fusil AK-47 con su cargador y 25 proyectiles sin percutir. Además, una pistola calibre 40 con 2 cargadores y 5 proyectiles. Brian Josué Rodríguez tiene una orden de captura pendiente por el delito de extorsión continuada, por lo que fue remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente. Esta tarde, frente a un centro educativo, sicarios protagonizaron una balacera con el saldo de 2 hombres muertos. Los hechores iban en mototaxi y atacaron a los sujetos frente a la Escuela Urbana Mixta El Porvenir, ubicada en la colonia El Porvenir, sector Lomas del Carmen, en San Pedro Sula. Las víctimas son Gerardo Pérez, de 57 años, y un menor de edad de 17. Según testigos, 4 hombres a bordo de una mototaxi y una motocicleta llegaron con AK-47 y les dispararon sin mediar palabras. El informe preliminar de la policía establece que el hecho es por pleito de territorio entre la banda de los Aguacates con la MS y que en la escena se contabilizaron cerca de 50 casquillos de bala. Un dirigente patronal fue ejecutado a balazos mientras compraba en una pulpería en la colonia Colina de Suiza, uno del sector El Milagro, en Dos Caminos, Villanueva Cortés. El hombre fue identificado como Neptalí Portillo Caballero, de entre 55 y 56 años, quien era el presidente patronal de la zona y además se dedicaba a preparar cadáveres. Algunas personas manifestaron que 2 hombres en motocicleta llegaron a dispararle y tras cometer el crimen huyeron con rumbo al municipio de La Lima, Cortés. Más adelante, aquí en el noticiero Líder, el Sistema Financiero Nacional advierte que hasta que mejore el clima de seguridad jurídica e inversión en el país, la banca otorgará nuevamente créditos para proyectos de energía renovable. Hasta que mejore el clima de seguridad jurídica e inversión en el país, la banca otorgará nuevamente créditos para proyectos de energía renovable, pues de momento 5 se encuentran paralizados a causa de conflictos sociales en las comunidades donde se originan. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la nueva ley de alivio. El sistema bancario ha hecho un alto en el otorgamiento de créditos para las empresas generadoras de energía renovable. En este momento las inversiones están paralizadas a la espera de que mejoren las condiciones en el país en seguridad y certeza en el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos, eólicos y fotovoltaicos. Y realmente ahorita las inversiones, la mayoría están detenidas en espera de la mejora del ambiente, de la certeza jurídica y de la seguridad de las inversiones. La mayor parte del financiamiento está en stand-by, esperando cómo se resuelve la situación actual. Durante el foro de energía renovable y biodiversidad, los generadores señalan que es necesario potenciar la inversión renovable por ser recursos importantes con que cuenta el país. De hecho, la matriz energética cambió en los últimos años y ahora se genera más energía renovable que fósil. Hay 5 proyectos paralizados con una inversión de $160 millones y esperan que esto no provoque un retroceso en la generación de energía. A ver, hoy tenemos una matriz donde prácticamente es un 60% renovable. Esperamos que no retrocedamos en ese esfuerzo. Son esfuerzos bien grandes que se han venido haciendo desde el 2007. Hoy por hoy tenemos $160 millones parados en inversión en 5 proyectos de energía renovable que por aspectos sociales no se han logrado construir, algunos que están a punto de terminarse, algunos que han tenido problemas ya en su etapa final. El ministro del Instituto de Conservación Forestal señaló que la energía es necesaria al igual que
que la socialización de los proyectos para evitar conflictos sociales. Que se requiere un poquito más de sinergia entre los actores del gobierno central, el gobierno municipal y por supuesto con los líderes comunitarios. Y más allá de ello hemos resaltado también por supuesto el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, donde una buena parte de ellos están ubicados alrededor de estos proyectos. Los generadores explicaron que los proyectos se desarrollan con créditos a largo plazo que otorga la banca nacional y extranjera, pero ellos necesitan certeza de los proyectos para reactivar los préstamos. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la nueva Ley de Alivio. La próxima semana se podría registrar una mayor rebaja en el precio de los combustibles debido a que la tensión política y comercial entre Estados Unidos, Irán y China se ha enfriado. Está hacia la baja de $64. Hoy estaba viendo en la mañana, ya estamos a 58. Eso se refleja en los refinados inmediatamente. Nosotros ya empezamos a reflejarlo la semana pasada en el diésel y en el alquero. Las declaraciones anteriores las dio Segovia durante la entrega del Manual de Buenas Prácticas Ambientales en las distribuidoras de combustibles, con lo que esperan mejorar los servicios, reducir el impacto ambiental y dar una mejor calidad de vida y servicio al ciudadano, protegiendo el ambiente. Porque nos viene a agilizar, no van a haber procesos diferenciados, sino que un solo proceso para todas las estaciones de servicio, y esto nos viene a provocar que la inversión nacional pueda fluir y sobre todo el cuidado del ambiente, y hay una generación de empleo que es lo que necesitamos los hondureños. Con el nuevo manual, los dueños de gasolineras deben cumplir todas las normas antes, durante y después de la construcción de las abastecedoras de carburantes. A los usuarios de estos servicios se les exigirá cumplir con apagar sus vehículos, no fumar ni hablar por celular al cargar combustible en los vehículos para su seguridad y sus alrededores. En la información deportiva, goles de la Copa Italia, Copa del Rey y la Liga Premier Inglesa. El estado del tiempo es presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar con una noticia, y es que la Organización Mundial de la Salud, ante la aparición del coronavirus, pues ha convocado a su comité de emergencia y mañana miércoles decidirán si realizan pues una emergencia internacional a raíz de este coronavirus que ya ha matado a algunas personas en China y se está extendiendo a Corea del Sur, Tailandia, Japón. Y atención, porque podemos enfrentar una cepa importante a nivel mundial. En la parte meteorológica, este es el frente, la colita del frente frío que ha ingresado al territorio hondureño y ha dejado su consecuencia con lluvias intensas en el norte del país principalmente y otras regiones pues un poquito más aisladas. Para esta próxima jornada el fenómeno ya está de salida, sin embargo se mantiene una cuña anticiclónica que empuja vientos del norte. El beneficio es que esos vientos del norte mantienen replegadas las partículas de polvo del Sahara y no están llegando a Centroamérica, pero en el momento que afloja esa cuña de alta presión regresan esas partículas. Otro punto importante a tomar en cuenta todavía para esta jornada de miércoles es el oleaje que continuará picado en el litoral caribe hondureño, disminuyendo levemente conforme avance la jornada, mientras todavía se esperan chubascos sobre las islas de la bahía y algunos puntos del departamento de Atlántida, Colón y el norte, gracias a Dios. El resto con alguna posibilidad de algún chubasco, pero muy disperso. Y en cuanto a temperaturas, sí, vamos a iniciar el día, la jornada del miércoles, con temperaturas entre 11 y 13 grados Celsius en el territorio hondureño. Y luego se irán recuperando en el transcurso de la jornada. Feliz noche, cuídense mucho, siempre queremos como televidentes y no como noticia. El estado del tiempo fue presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Migración en Honduras se volvió un problema crónico, advierten expertos internacionales, mientras México continúa expulsando compatriotas como parte del nuevo giro de su política migratoria. Después de liquidar la Maxi, esto pide ahora Juan Orlando Hernández. La ley de secretos prácticamente con Maxi la habíamos consensuado en casi un 98%.
Yo sé que los diputados son la autoridad en materia legislativa y ellos tienen la última palabra, pero que ya no le demos más largas a ese tema y que tomen la decisión del caso. También tienen que tomar una decisión sobre la ley que tiene que ver con el concepto de colaboración eficaz. Inicia el juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las presiones a Ucrania. Y en el primer día, el debate se centró en la definición de las reglas que normarán el impeachment. Cerramos la emisión estelar de este martes. En minutos, la señora Acero. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Fiscalía y no el Congreso es quien decidirá la suerte de la UFESIC, al recordar juristas a Tomás Zambrano que Ministerio Público tiene rango constitucional. CNA presenta caso ante Ministerio Público por millonario contrato de compras de lámparas LED por parte de la NE que resultaron inservibles y se pagaron 100 millones. Obispos ratifican posición de Conferencia Episcopal sobre el debilitamiento en la lucha contra la corrupción y frente a propuesta del gobierno esperan hechos y no discursos. Organización Panamericana de la Salud alerta a las autoridades sanitarias hondureñas frente al coronavirus, cuyo primer caso ya se reporta en Estados Unidos. ASJ advierte que se vence el tiempo para impulsar las verdaderas reformas políticas que den transparencia y credibilidad al próximo proceso electoral.